Bien, buenísimo. No, tranqui, Virginia, está tranquilo. Vamos a ir viendo a poquito esto. Sí, sí, sí. Sí, el tema es, como le decía a los chicos que estaban conectados antes, a muchos se les planteó muchos inconvenientes en la realización de la práctica. Yo en el material le había mandado un trabajo como medio adelantado donde se pedía energía y eso de onda electromagnética, o sea que ahí ya arrancamos mal porque en la parte que vimos el video de la clase pasada no llegamos a ver energía de una onda electromagnética. Vimos otros parámetros, por eso me había obligado a hacer una actividad acorde a lo que habíamos visto. ¿Está bien? Habíamos visto el tema de frecuencia, periodo. Entonces entré a buscar por ahí un par de, digamos, de ejercicios que me parecían, digamos, sencillos de realizar y por eso armé como la clase 5, actividad 2, algo así la llamé. Y se las mandé como tarea, digamos, la idea era aplicar lo que habíamos visto acá y bueno, se ve que tampoco funcionó. Tampoco funcionó porque vi que muchos alumnos me manifestaron, digamos, como que tuvieron problemas y bueno, la idea de la clase de hoy es ver si, bueno, podemos dar una vueltita más, digamos, en los conceptos, hacer ejercicios, cosas que de alguna manera este, nos ayuden, ¿está bien? Así que vamos a ir a poquito viendo algo. Yo ya acá tengo preparado un ejercicio para entender un poquito los conceptos, ¿está bien? Después nos vamos a meter en algún ejercicio de la actividad, de ahí de que hicimos, ¿eh? Tranqui. Así que bueno, veamos. Ah, tranqui. Nosotros habíamos dicho que la onda electromagnética, ¿por qué la onda electromagnética es importante para nosotros? Porque este tipo de onda, digamos, es la forma que tiene el tema de rayos X, ¿está bien? Es un estilo de forma electromagnética, de onda electromagnética de este estilo. Entonces la idea era estudiar un poquito, digamos, cómo van cambiando las variables, o sea, cómo se relacionan entre las variables que aparecen acá, ¿está bien? Que habíamos visto alguna en la clase pasada. ¿Y por qué esa relación? Porque después cuando aparezcan un par de dibujos, estas ondas es como que se van a alargar, ¿sí? Las crestas es como que van a acercarse, entonces uno a través de ese dibujito debería interpretar en cualquier libro qué tipo de energía tiene esa onda electromagnética, por qué tiene menor energía, ¿está bien? Y uno es donde uno apunta, ¿está bien? Entonces, para abordar este tema, vamos a ver lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que periodo, primero y principal. Acá vemos toda una onda electromagnética. Y habíamos dicho que primero a llamar ciclo. ¿A qué se llama ciclo? ¿Sí? Es, digamos, un estado donde hay un recorrido, ¿sí? Y que ese recorrido después se vuelve a realizar. ¿Está bien? Cuando comienza a volverse a realizar, ahí terminó el ciclo. ¿Está bien? Un ciclo es un periodo, es como yo le decía el tema del lavarropa. ¿Está bien?
ustedes giran la perilla y toda esa perilla tiene que girar, hacer un ciclo de lavado y después se para. ¿Está bien? Después si quiere hacer un segundo ciclo repetitivo, vuelve de vuelta a girar la perilla para que haga todo el circuito de lavado, centrifugado y demás. Acá, ¿qué vamos a llamar ciclo? Fíjense acá, si yo estoy con el fibrón, este estilo de forma onda electromagnética es la forma onda senoidal, ¿sí? O sinusoidal, me dice. Este tipo de forma así es el estilo de la forma de onda electromagnética. Entonces, fíjense esta onda. Arrancamos de acá, ¿sí? Imaginemos un par de ejes cartesianos, ¿está bien? Un par de ejes cartesianos donde tomemos como esto que está acá, nuestro eje X, por decirlo así, y una vertical, ¿sí? De referencia, nuestro eje Y, ¿está bien? Veamos esto. Fíjense este tipo de onda. Nosotros vemos, si partimos de este punto, nosotros vemos que sube la cresta, sube, digamos, el recorrido hasta tomar un pico máximo, después vuelve a bajar, pasa por la parte media del eje X, se va hacia abajo hasta un valle, llegar hasta un valle, y después va subiendo hasta llegar a este punto. Ahora, fíjense, desde acá hasta acá, ¿está bien? Yo tengo un pico y después un valle. Ahora, ¿qué es lo que sucede a partir de este punto? De este punto, fíjense que empieza a subir, de vuelta empieza a ser una cresta, después empieza en bajada, pasa por la parte media, llega hasta un valle y después sube hasta llegar al punto central. Pero este recorrido es el mismo recorrido que nosotros analizamos recién. Entonces, ¿cómo se repite el recorrido? ¿A qué vamos a llamar ciclo? Aquel recorrido, ¿sí? En el cual no se repite. Cuando se empieza a repetir ya quiere decir que arranca el mismo ciclo, pero por segunda vez. ¿Se entiende? Entonces, esta parte que tenemos acá, desde este punto, con respecto a este punto que coincide con el eje, a esto se llama ciclo. ¿Está bien? Eso es ciclo. Ahora, sí, arrancamos con periodo. ¿Qué es periodo? Es el tiempo, ¿sí? Que tarda en pasar por un determinado punto un ciclo. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, es el tiempo de un ciclo. ¿Está bien? Esto imaginemos que se propaga a través del aire todo este tren sinusoidal y pasa por un determinado punto, pasan un montón de estos picos. ¿Sí? Imagínense que yo puse acá, hice como 10 ciclos, fíjense que se repiten. Tengo 1, 2, 1, 2. Le voy a poner un 1 para dónde termina el ciclo. Acá le ponemos un 2 porque hace así. Después hace así, tercero. Después hace de vuelta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Está bien? Acá hay 10 ciclos. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué voy a llamar periodo? El tiempo que tarda un ciclo, ¿sí? En pasar por un determinado punto. ¿Está bien? Imaginémonos que por un determinado punto del espacio, ¿está bien? De vuelta a esto, imagínense esto, que pasan por algo donde yo me paro acá y digo, bueno, quiero saber qué pasa por un determinado punto del espacio. Imagínense, pasa este tren, pasa todo así, una onda electromagnética. ¿Está bien? Y alguien dice, bueno, ¿cuál es el periodo de esa onda electromagnética? Cuando esa persona pregunta eso, se está refiriendo al tiempo que tarda un ciclo, ¿sí? En pasar por determinado punto del espacio. ¿Está bien? Eso es periodo. Si ustedes se fijan acá, ¿sí? Yo tengo
10 ciclos, ahora los vamos a ver. Tengo 10 ciclos, que tardan en pasar por un determinado punto en un segundo. ¿Está bien? Una manera de graficar esto, porque ustedes por ahí esto también los confunde, imaginemos por un determinado punto del espacio que pasan estos 10 ciclos, pasan todos por acá en un segundo. ¿Está bien? Entonces, una manera de dibujar eso es hacer un modelo cartesiano, escribir los 10 ciclos, dibujar los 10 ciclos, y poner acá abajo como tiempo un segundo. ¿Qué estoy referenciando con eso? Que este tren de 10 ciclos tardó un segundo en pasar por determinado punto del espacio. Imaginemos que este punto del espacio es acá, esto. Bueno, estos 10 ciclos de esta onda electromagnética pasaron todos rápido en un segundo, por un determinado punto del espacio. ¿Está bien? Entonces, una manera de graficar eso, que uno dice pasó un tren de 10 ciclos por un determinado punto del espacio en un segundo, es lo mismo que dibujar esto acá. ¿Está bien? Por eso yo le decía, imaginemos que tenemos esto acá, un punto del espacio, y yo le hacía este tren. Pasa por este punto, pasa toda esta onda, ¿sí? En un segundo. Entonces ahí estoy dibujando de esta manera, todo el tren de onda electromagnética pasa por un determinado punto. ¿Está bien? Bueno, esto es periodo. Periodo va a ser el tiempo que tarda esto. Lo llamamos con la letra T mayúscula. ¿Está bien? Es el tiempo que tarda una onda, un ciclo, digamos, perdón. ¿Está bien? Bien. Eso es con respecto a periodo. ¿Estamos? Ahora, amplitud. La amplitud es la altura que tiene la onda electromagnética. ¿A partir de dónde, profesor? A partir de la parte media. Este eje que está acá en la parte media, imaginemos que fuese el eje X de nuestro par, ¿está bien? Como si fuese en la secundaria. Esta es la parte media. Fíjense que arranca el ciclo hasta llegar a un pico máximo, ¿sí? Bueno, entonces, ese es el pico máximo. Después vuelve a caer, ¿está bien? Entonces, la altura entre el punto medio, o sea, el eje de las X, con respecto a esta cresta, esto a mí me va a determinar la amplitud de esta onda electromagnética. ¿Está bien? Por ejemplo, la amplitud, en este caso, le ponemos A de amplitud, ¿sí? Vamos a poner amplitud. A, ¿cuánto va a ser? Fíjense, este eje vertical está graduado en centímetros, ¿sí? Entonces, acá tengo un 1, va a significar que a esta altura es 1 centímetro. Fíjense dónde está la cresta. Esta cresta está acá. Proyectamos horizontalmente con respecto a la horizontal hasta cortar el eje vertical y coincidir con un 2. Entonces, eso nos va a dar a entender que la amplitud que tiene esta onda electromagnética es de 2 centímetros. ¿Está bien? Eso sería la amplitud. Bueno, ya aprendimos ciclos, ya aprendimos periodo, ¿está bien? Aprendimos periodo, que es el tiempo que tarda un ciclo, ¿sí? En pasar en determinado punto del espacio. Y ahora veamos frecuencia. Cuando vemos frecuencia, es la cantidad de veces que se repiten esos ciclos en un determinado tiempo. Yo cuando le dije la clase pasada, por ejemplo, cuando hacían la ola en la cancha de fútbol, por ahí uno decía, a ver, arrancaban las olas y por ahí tardaban 2 olas de gente en levantarse y sentarse en un minuto, imagínense. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de esa ola? Es de 2 levantadas por minuto, podríamos decir. Esa es la frecuencia de repetición, ¿está bien? De la onda. En este caso, va a ser igual a, va a ser la cantidad de ciclos o la cantidad de veces que se repite algo. En este caso, ¿qué es lo que se repite? Bueno, yo llamé
ciclo a un determinado recorrido. ¿Está bien? Que apenas empieza a repetirse ese recorrido, hasta ahí, a eso llamo ciclo. ¿Sí? Es como si yo doy vuelta a la manzana en una plaza, arranco desde acá, doy toda la vuelta a la manzana y llego al mismo punto de partida. Bueno, ese es un ciclo, di una vuelta a la plaza. Cuando arranco nuevamente, voy a hacer el mismo camino. Quiere decir que voy a hacer como un segundo ciclo, porque ya repito el camino. ¿Está bien? Quiere decir que una vuelta a la plaza significaría un ciclo para mí. ¿Está bien? Porque es un recorrido. Entonces, acá a esto voy a llamar un ciclo, porque después empieza a repetirse. Entonces, ahí es, cuando estamos hablando de lo mismo, no. Hasta acá va a ser el ciclo. ¿Está bien? Frecuencia es la cantidad de veces que se repiten los ciclos. ¿Sí? Es la cantidad de veces que se repiten ciclos o se repite algo en determinado tiempo. En determinado tiempo. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a poner por acá poquita cosa. La frecuencia la anotábamos como si fuese especie de una B media ahí rara. ¿Está bien? Y decíamos que es la cantidad de veces que se repiten determinados ciclos en determinado tiempo. ¿Está bien? Entonces, vamos a imaginar estos ciclos. Dijimos que hay 10, ¿verdad? Porque si no, los numeramos acá. Entonces vamos a poner acá 10 ciclos. Dividido en determinado tiempo. ¿Está bien? Fíjense acá abajo que hice como una acotación acá. Desde acá hasta acá, el tiempo 1 segundo. ¿Está bien? Está acá. ¿Qué estoy dando a entender eso? Que por un determinado punto del espacio pasaron 10 ciclos, 10 de esos ciclos en 1 segundo. Bueno, eso es lo que yo grafico así a lo largo. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué tiempo pasaron esos 10 ciclos? En 1 segundo. Entonces pongo 1 segundo acá. ¿Está bien? Entonces, si yo digo, bueno, ¿cuál es la frecuencia que tiene esta onda electromagnética? Va a ser 10 ciclos dividido 1 segundo, va a ser 10 ciclos por segundo, porque 10 dividido 1 me queda 10. ¿Está bien? Y va a ser ciclos por segundo. ¿Está bien? Es como si, lo que decía recién, estos 10 ciclos pasaron por un punto del espacio, pasaron así, en el tiempo de 1 segundo. ¿Está bien? Eso sería frecuencia. Ahora, ¿es la única manera de escribirlo? No. Existen dos más. Cuando yo tengo 10 ciclos sobre segundos, y yo lo quiero escribir esto en mi segunda opción, por ejemplo, cuando aparecen los libros hercios, 10 ciclos por segundo equivalen a escribir 10 Hz. ¿Está bien? Entonces esto es lo mismo que poner 10 H mayúscula Z, 10 Hz, y también es lo mismo escribir en algo que puede ser 10 por S a la menos 1. ¿Está bien? El 10 se mantiene siempre. Va a ser, ¿cuánto frecuencia? Fíjense, son 10 ciclos en un tiempo de 1 segundo. Estos 10 ciclos equivalen a 10 Hz. ¿Y esos 10 Hz a qué equivalen? Equivalen a 10 por S a la menos 1. ¿Está bien? Se escribe así, de otra manera, porque ya vamos a ver cuando se calcule la energía que hay que poner en la frecuencia, y la frecuencia hay que ponerla en esta unidad. ¿Está bien? ¿Estamos? Por eso se ponen las tres variantes,
Entonces, Profe, y si tuviera abajo, no sé, 5 segundos, ¿se pone S menos 5 segundos? no, siempre a la -1. Porque eso, Ah, este S a la -1 es como si fuera 10 sobre segundo, ¿me entendés? no, no influye, no es por el 1. No, claro, no es por el 1. Exacto. Siempre se pone la -1, porque te está dando que esa S debería ir en el denominador. ¿Está Ah, bien? listo, gracias, profe. No, no. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Más o menos? Tenemos esto así. Entonces, viene alguien y nos pregunta, a ver, viene alguien y nos pregunta, con respecto, nos da esta gráfica, nos da esto y dice, amplitud, nos pide la amplitud, A. Bueno, venimos acá a la parte vertical, nos fijamos su altura con respecto a la parte media y decimos, a ver, ¿en qué escala está esto? ¿Está en centímetros, en metros? Siempre es una medida de longitud, ¿está bien? Está en 2. Fíjense, coincide con 2. Bueno, ¿cuál es la escala? Centímetros. Quiere decir que tengo 2 centímetros. ¿Está bien? Nos piden la frecuencia de esto. Entonces venimos acá, ponemos esta B y decimos que si nos dan este dibujito, para calcular la frecuencia, claro, todo lo -1. Para calcular la frecuencia tenemos que contabilizar la cantidad de ciclos que se repiten en función del tiempo. Acá tenemos como dato un segundo aquí abajo. ¿Está bien? Todo este tren tenemos un segundo. ¿Cuántos ciclos? Ya los calculamos, 10 ciclos. Venimos acá arriba y ponemos 10 ciclos sobre un segundo. ¿Está bien? Esto dijimos que era de escribir 10 ciclos por segundo o, voy a borrar un cachito acá, esto es lo mismo que escribir 10 Hz y lo mismo que escribir 10 por S a la -1. Son las tres maneras que puedo convertir. ¿Está bien? Si alguien me dice, tengo una frecuencia de 10 por S a la -1, y te digo, bueno, ¿cuántos ciclos son? Entonces voy a decir, pero yo sé que 10 a por S a la -1 es lo mismo que escribir 10 Hz. Y 10 Hz es lo mismo que escribir 10 ciclos por segundo. Ahí está. Entonces 10 por S a la -1 equivale a que 10 ciclos pasen en un segundo por un determinado punto del espacio. ¿Está bien? Entonces venimos acá, nos piden la frecuencia, ya la tenemos. Es esto. Alguien nos pregunta el periodo, o sea, nosotros sabemos esto. Los 10 ciclos en un segundo pasan. ¿Está bien? Y alguien quiere saber el periodo. El periodo que dijimos era el tiempo que pasa por un determinado punto de este tren de 10 ciclos. Yo quiero saber el tiempo de un ciclo. ¿Cuánto tarda en pasar por un punto del espacio? Eso se llama periodo. Para calcular el periodo, que se simboliza con la T mayúscula, es la inversa de la frecuencia. Va a ser 1 sobre B. Entonces venimos acá y reemplazamos 1 dividido. ¿Cuánto es B? ¿Está bien? Ponemos el 10. ¿Estamos? Ponemos el 10 acá. Y 1 dividido 10 nos va a dar 0,1. ¿Está bien? Esto nos va a dar 0,1. Y este 0,1, como es el tiempo, va a ir acompañado de segundos. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo que tarda este ciclo en pasar por este punto, pasó así, tardó 0,1 segundo. ¿Está bien? Fíjense que tiene, digamos, lógica, porque digo, bueno, si por este punto tienen que pasar 10 ciclos y cada uno tarda 0,1 segundo, al pasar 10, ¿cuánto tardaron? Un segundo, que es el tiempo de los 10 ciclos. ¿Está bien? ¿Estamos?
Y otra cosita que habíamos adherido era la velocidad. Nosotros habíamos dicho que, y por ahí también vino la confusión, que las ondas electromagnéticas, justamente los rayos X, se desplazaban o se propagaban en el espacio a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Pero que llevaban acá como fórmula el producto entre la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. ¿Está bien? Yo lo que les había dicho que de alguna manera se olviden por un instante que las ondas electromagnéticas viajan a esa velocidad y que queremos calcular cualquier onda electromagnética. ¿Sí? Si nosotros quisimos calcular la velocidad de cualquier onda electromagnética, separándola, la que va a la velocidad de la luz, que son los rayos X, uno podría también calcular la velocidad de cualquier onda electromagnética. ¿Cuál sería? Bueno, este dato no tendría, acá tengo la velocidad de la luz. Si yo quiero saber de esta onda electromagnética, de esta, digo, vengo acá y digo, la velocidad va a ser el producto de la longitud de onda por la frecuencia de esta onda electromagnética. De esta manera yo logro sacar la velocidad de esta onda. ¿Está bien? Ahora enganchamos de vuelta, porque quedan 2 minutos. Espérenme a que graben y les mando el OK al Classroom para que subamos de vuelta. ¿Estamos? Vamos.